Para poder entender los beneficios de una terapia cuántica, en este caso una sanación cuántica, primero entender de que los aparatos, órganos y sistemas, es decir, todos los ejes metabólicos, tienen cargas eléctricas, cargas magnéticas, generan cuerpos y campos eléctricos y magnéticos por diferencia de potencial, es decir, por tener electrones positivos, que son los protones, y electrones negativos, que son los iones. Ese juego iónico de cargas positivas y negativas generan diferencias de potenciales, se unen y se van separando por diferencia polar todos los órganos, aparatos y sistemas, pero desde lo cuántico. Y que la acumulación de estas información que yo estoy dando, la acumulación genera una estructura más rígida, más sólida, y por eso uno es una característica, un neurotransmisor, y el otro es algo sólido, como por ejemplo un parénquima, una pared de un hígado. Entonces, entender ese juego primero. Por otro lado, otra cosa que hay que entender es que nosotros, por tener velocidades, por tener voltajes, por tener cuerpos eléctricos y magnéticos en movimiento, hacen de que esas características se manifiesten en diferentes frecuencias. Por lo tanto, tenemos diferentes frecuencias interactuando en el mismo acto. Por eso después las terapias frecuenciales que ayudan a mejorar y reparar esta característica. Al tener diferentes frecuencias, hace de que tengamos diferentes movimientos cuánticos, movimientos que generan tiempos distintos. No es lo mismo tener un tiempo con un X movimiento con otro, es decir, tenemos cargas eléctricas, polares, frecuencias, tiempos, voltajes. ¡Wow! Cuánto hay que aprender para después entender que si no tengo salud, si no trabajo en esto, no tengo salud, ¿no? Importantísimo después, porque le exijo una pastillita a ese pobre médico que no está entendiendo las diferencias polares, en que te quiere asistir con todo su amor y no va a poder, porque no entendemos primero cuáles son nuestras partes y después cuáles son nuestras cómo funcionamos. No vamos a entender cómo funcionamos si no integramos todas nuestras partes. Primero es cómo estamos integrados y después es cómo funciona esa integración. Somos un cuerpo físico que tiene sus características, un movimiento, una velocidad, un voltaje, un tiempo, una frecuencia. Luego tenemos otra frecuencia, otro tiempo, que es el cuerpo emocional. El cuerpo emocional tiene su voltaje, su movimiento, sus características, su tiempo. El cuerpo mental tiene sus características, voltaje, frecuencias y demás. Cuerpo energético, voltaje, características distintas. Es decir, miran donde ya estoy hablando, 4 diferentes cuerpos que están interactuando al mismo tiempo. Por lo cual, si yo quiero mejoría de la salud es primero la integración de todas tus partes. Cuerpo físico, emocional, mental y energético y los etéricos. Es decir, todo eso ya necesita estar todo integrado para que haya salud. Si no hay salud y estoy disociado y separado y solamente quiero trabajar el cuerpo físico sin entender las otras partes de tu cuerpo, y lo más probable es que mejores signos y síntomas, pero no haya mejoría, ni sanación, ni curación de la enfermedad. Pues no, porque esa alteración va a seguir persistiendo en el tiempo y va a hacer que luego se manifieste en otra área, o todo el resto del sistema de tus cuerpos va a hacer que se tenga que adaptar a la alteración que le estás provocando por no haber sabido tratarla originalmente, desde la parte iónica. Entonces, primero saber que somos muchos cuerpos con sus características y que deben estar integrados para tener salud. Listo, ya tenemos ese concepto. Integrar todas tus partes, como un puzzle, como un rompecabezas, integrarlo. A partir de ahí, saber después cómo funciona y qué características tiene cada uno. Bueno, trabajo para todos los holísticos, o en definitiva, por lo menos saber que hay eso que hay que trabajar para nivel salud. Por otro lado, cuando hay una enfermedad y hay una alteración de tu salud, automáticamente, si yo soy todas estas partes en integración, cuando hay una alteración en el cuerpo físico, en el emocional, en el mental, en el energético, da igual para dónde haya la alteración, pero que si se alteró uno, alteró todos. Da igual que sea emocional, lo emocional altera el físico, el mental y el energético, el mental altera el emocional, el físico y el etérico altera, y así estamos. Por lo tanto, cuando vienes con un dolor, una alteración física, una enfermedad física, automáticamente alteró todo el sistema. Por lo tanto, no deberíamos trabajarlo solo en lo físico, porque lo más probable es que
no te podamos ayudar del todo. Y también comprender que esas velocidades, ese voltaje, ese tiempo de movimiento hace de que se experimente en diferentes líneas de tiempo. Las líneas de tiempo tienen frecuencias, voltajes, tiempos, velocidades y una estructura especial que hace que se diferencie de un tiempo a otro. Por eso, si no entendemos que aparte también nosotros nos experimentamos en diferentes líneas de tiempo, y si no integramos esas líneas de tiempo, una vez más seguimos sin entender nuestras partes, seguimos sin entender cómo funcionamos, pero le exigimos al cuerpo que sane, que mejore, y le exigimos a los médicos que entendamos esto. ¡Wow! ¿Cuánto hay que entender todavía para mejorar esa salud? Por eso le digo que la salud es cuántica. Es mejorar todas estas áreas, aparte del soporte físico con una medicina, con un tratado convencional. Claro que sí, con un trato convencional. No digo que no. Lo que digo es que integremos el resto de nuestras partes. Simplemente es esto. ¿Y por qué lo cuántico funciona a distancia? Porque cuando ya tú aprendes a utilizar esa red donde navegamos, que es como estar en un agua, cuando tú sabes que alrededor tuyo hay una red, supongamos que somos un pez marino, o un ser marino, un pez. Si tú sabes que alrededor hay un medio que permite que tú te estés comunicando a distancia, eso mismo nos pasa a los humanos. Estamos en un sistema en el cual cuando tú recalibras, encuentras frecuencias. Entonces te encuentras con características de frecuencias de otras personas, cercanas o distancias, todo ser vivo, animales, plantas, y después líneas de tiempo, donde tú estás experimentándote en líneas de tiempo. Y esto es lo que hace la sanación cuántica. Trabaja tu salud sabiendo tus partes, sabiendo cómo funcionan, sabiendo tus tiempos, sabiendo las experiencias que estás teniendo en otros lados, para luego entender el porqué la artritis, el porqué tal enfermedad, cómo puedo complementar la terapia que me están sugiriendo vía oral y aparte sumarle lo cuántico. Es importante que ya empecemos a incorporar la salud cuántica para tener salud, si no, bueno, es lo que cada vez se va poniendo en manifiesto la alteración de la salud por no entender estas áreas. Por decir, va a haber más alteración de salud mientras no se siga tratando de manera integrada. Salud cuántica es justamente integración. Trabajar desde lo cuántico, desde lo iónico, desde las velocidades, tiempos y voltajes. Espero se haya entendido y si no, alguna pregunta, estoy abierto a preguntas.